Hola, buenos días. Bueno, yo os voy a hablar del cannabis recreativo, no del cannabis medicinal, que la distinción es importante hacerla. Pero antes de empezar, lo que quiero hacer es poneros en una situación hipotética. Imaginad que vuestra madre tiene cataratas. ¿Un segundo? Ahora mejor. Imaginad que vuestra madre tiene cataratas y que su calidad de vida se está reduciendo, ¿no? No puede tener la visión borrosa, ha dejado de leer, ha dejado de pintar. Evidentemente vais a buscar una solución y oís hablar de un oftalmólogo que debe ser un crack, ¿no? Que incluso sale en los medios de comunicación y que hace unas operaciones, por lo visto, maravillosas y que la recuperación es fabulosa. Lo que pasa es que cuando vais a los medios de comunicación veis que suele dar dos tipos de titulares, unos positivos y otros negativos, ¿no? El doctor X retoma su carrera en plena forma y luego vais a otro periódico y dice el doctor X retoma su carrera bajo sospecha. Evidentemente decís, bueno, lo primero voy a leer los artículos. Y en el primero veis que el doctor X ha tenido una lesión jugando a tenis y que su muñeca ha quedado cierto temblor, ha estado con una baja de 6 meses, pero va recuperando. Pero es que en el otro periódico lo que os dicen es que el doctor X, después de salir, yendo a jugar a tenis, tuvo un accidente de coche a causa del alcohol, que su baja ha sido de 12 meses y que los temblores son temblores en las dos manos por el síndrome de abstinencia. Con esta información, evidentemente, no podéis decidir si va a operar a vuestra madre o no. Entonces, ¿qué hacéis? Pues intentáis profundizar un poco en la información, ¿no? Contrastáis, buscáis más datos, incluso revisáis un poco vuestro sesgo, vuestros prejuicios, ¿no? Sobre todo por un supuesto alcoholismo. Bueno, pues lo mismo pasa con el cannabis recreativo a día de hoy. El cannabis recreativo es un problema que tenemos todos, que nos interpela a todos, aunque nos parezca que no. Los datos de consumo van aumentando año tras año, ¿no? Ahí tenéis algunos datos de la percepción del riesgo, cómo se ha reducido. Es la tercera droga más consumida entre la gente joven. Los ingresos en tratamiento relacionados con el cannabis como única sustancia han aumentado de forma considerable. Con lo cual, podemos llegar a dos conclusiones frente a estos datos. Una es que el cannabis es súper peligroso, ¿no? Es súper peligroso y hay que aumentar las penas y hay que controlar el mercado negro. Otra opción que podemos pensar es que las leyes prohibicionistas sencillamente no han funcionado. Bueno, las penas ya se han aumentado a lo largo de los años. La experiencia nos dice que no ha resuelto el problema. Las leyes prohibicionistas han fracasado estrepitosamente en todo el mundo. Y este es el debate que se está dando a día de hoy entre la clase política y también entre la sociedad. Hay tres titulares, básicamente, que se repiten una y otra vez en los medios de comunicación cuando se habla de cannabis recreativo. Uno es que si legalizamos y el mercado vamos a poder obtener unos impuestos, una cantidad de dinero a partir de los impuestos que se puede reinvertir en políticas sociales. Vale, si nos vamos a los datos de los tres países que han legalizado el cannabis que llevan más tiempo, Uruguay, Estados Unidos y Canadá, vemos que, por ejemplo, en California, ¿no? En Estados Unidos, en el 2020, hace solo 2 años, se recaudaron 1.200 millones de dólares a partir del mercado de cannabis legalizado, con lo cual parece cierto, ¿no? Parece que podríamos tener bastante dinero para poder invertir en políticas sociales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno se acerca un poquito más a los datos, ve que el mercado negro se ha mantenido en aquellos países donde se ha legalizado, incluso en un 50%, tienen una cuota de mercado del 50%, con lo cual, bueno, es un dato importante. Pero lo que para mí es más relevante es que las empresas de alcohol y de tabaco están invirtiendo en la industria del cannabis. Y todos sabemos lo que ocurre cuando cuando un lobby invierte grandes cantidades en otro, ¿no? Evidentemente, tienen una influencia clarísima en los marcos regulatorios de los países. Y si no, nos podemos ir a principios de este año, cuando la Eurocámara echó para atrás una propuesta que pedía que se pusieran etiquetas en las bebidas alcohólicas que dijese beber alcohol, o algo parecido, beber alcohol provoca cáncer. Esto se echó para atrás y no debe de sorprendernos porque en España, aparte que el vino está considerado un alimento y no una droga, recibimos unas ayudas de Europa que llegan a casi un poquito más de los 230 millones de euros, ¿no? Se les subvenciona al mercado del vino, a la industria del vino. Segundo titular. El segundo titular suele ser que en el momento que se legaliza el consumo se dispara, ¿no? La prevalencia aumenta una barbaridad.
Y si vamos otra vez a los países donde se ha legalizado, pues eso parece, ¿no? Estamos viendo con unos porcentajes de aumento importantes. En algunos países como Canadá, un poquito menores. Pero es que si nos acercamos, en Canadá ha aumentado la percepción del riesgo entre la gente joven. El 90 y pico % de la gente joven considera que el cannabis es una sustancia que tiene ciertos riesgos, sobre todo de cara a desarrollar una adicción. Eso es un dato que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es lo que ha hecho Canadá para lograr esto, ¿no? Y una de las cosas que ha hecho es prohibir cierta publicidad. ¿Realmente prohibir la publicidad hace que una sustancia se consuma menos? Pues si nos fijamos en el tabaco, aquí, aparte de la política de precios y el hecho de no poder fumar en determinados lugares, una de las cosas que se prohibió definitivamente y del todo fue la publicidad. Y fijaros en los datos, ¿no? Todavía queda camino, pero creo que es muy evidente. El tercer titular, a mí es el que más me gusta, pues un poco por la vehemencia, ¿no?, que tiene esta mujer. Y dice, no hay datos científicos de la aportación del cannabis a la medicina, pero sí a los trastornos psiquiátricos. Bueno, respecto al cannabis medicinal, si os apetece saber más, fuera hay un libro que se llama Cannabis, de David Nutt, que lo toca todo sobre el cannabis medicinal, ¿vale? Respecto a los trastornos psiquiátricos, vamos a ver, cuando se da este dato, cuando se da esta información, generalmente donde se busca el dato, ¿no?, para poder decir esto es en las urgencias hospitalarias. Las urgencias hospitalarias en los diferentes países, fijaos lo que han aumentado, las urgencias hospitalarias relacionadas con el cannabis. Es una barbaridad, ¿vale? ¿Hay algún matiz en esto? Bueno. Las urgencias hospitalarias relacionadas con el cannabis generalmente son por reacciones psicóticas. Las reacciones psicóticas, al cabo de unas horas de tratamiento, desaparecen. Es decir, si yo tengo una intoxicación por marisco y me voy a urgencias hecho un Cristo, seguramente voy a tener unos síntomas de vomitar, de diarrea, voy a estar fatal. Pero al cabo de unas horas se me va a pasar y no me voy a ir con un diagnóstico de enfermedad de Crohn, me voy a ir con un diagnóstico de intoxicación de marisco. Pues esto pasa un poco lo mismo. La intoxicación de cannabis es intoxicación de cannabis, intoxicación de THC, que es la molécula psicoactiva, ¿no? ¿Qué ocurre cuando legalizamos? ¿Por qué aumenta tanto? Porque las concentraciones de THC cambian. Cambian porque lo podemos encontrar en pastelitos, en gominolas, en pastas, y la manera de administrárselo a la gente, o sea, de comérselo, pues es distinta cuando te fumas un porro, ¿no? Igual yo, por ejemplo, que soy adicto al azúcar, entre otras cosas, si yo me empiezo a comer galletas, yo no puedo parar, pues evidentemente terminaría con una intoxicación por cannabis, ¿no? Y probablemente con síntomas psicóticos. Eso no significaría que yo tenga una esquizofrenia, ¿no? Y hablando de la esquizofrenia, hay varios estudios, pero hay dos que yo quería mostraros, que a mí me parecen súper representativos, que se hicieron en el Reino Unido. Uno de ellos observó la evolución en el consumo del alcohol durante 10 años. El consumo del alcohol se había duplicado y, a su vez, las muertes por enfermedad hepática se habían duplicado. Otro estudio estudió el crecimiento en el consumo del cannabis y se vio que se había multiplicado por 24, ¿vale? Casi nada. Bueno, los diagnósticos por esquizofrenia se habían mantenido absolutamente estables durante esos 40 años. Con lo cual, yo creo que también es importante que sepamos que puede haber una correlación entre el consumo de cannabis y la salud mental, pero no hay una causalidad. A día de hoy no se ha demostrado. Dicho esto, ¿vosotros creéis, y esto quería traerlo porque me parece, no quiero ser tendencioso, pero ¿vosotros creéis que se nos puede enseñar a fumar cannabis o a consumir cannabis? ¿Que se puede invertir recursos para mejorar el producto, para intentar que sus riesgos asociados no sean tan excesivos? ¿Que puede haber políticas, ¿no?, de prevención, que puede haber una política que se aplique para la no publicidad? Bueno, lo que hemos visto en la industria del automóvil, ¿no? La industria del automóvil invierte grandes sumas en el desarrollo, ¿no?, de I+D para hacer coches seguros. Invierten muchísimo dinero en enseñarnos, en educarnos, ¿no? Y ahí están los datos. La cosa va mejor. Hay mucho que hacer, pero la cosa va mejor. Por tanto, yo considero que no es el momento de legalizar. Es decir, hoy no es el momento de legalizar, porque de la misma manera que os he enseñado estos datos, yo os podía haber enseñado hoy datos que están a favor de la legalización y convenceros, o intentarlo,
y que están en contra y también intentar convenceros o convenceros. Con lo cual, hay muchísima información contradictoria, muchísima. Necesitamos esperar todavía probablemente unos cuantos años para seguir observando lo que han hecho otros países y ver cuáles han sido sus resultados. Adaptar siempre que podamos a nuestras circunstancias sociales. La política y la demagogia nos va a destrozar en este debate. O sea, yo creo que tenemos que exigir que este tema se trate, que nos enseñe la fotografía completa y no los titulares, de la misma manera que pasa con la prensa, ¿no? Y, por supuesto, para poder empezar a hacerlo de una manera crítica, tenemos que revisar nuestro sesgo, ¿no? Porque es imposible que podamos llegar a ninguna conclusión si nosotros estamos atravesados por nuestros prejuicios. Muchas gracias.